Nosotros cuando trabajamos, cuando el cliente viene a la constelación, vamos a imaginar cómo estamos trabajando el tema de pareja, un hombre y una mujer, nosotros lo que tenemos que observar y tener en cuenta es que cada uno de ellos tiene un sistema por detrás. Es decir, que cuando ellos dos se unen en pareja, no solo se están uniendo a él a ella y ella a él, sino a todo lo que viene detrás. Por eso cuando nosotros no honramos a los que trae con ella, o ella no honra a los que trae con él, es que hay dificultades en la pareja. Fíjense en que en la obra de teatro normal del mundo es muy normal que ella no quiera a la suegra o que él no quiera al suegro o no sé qué sé yo qué, y ya se parte desde esa base. Pareciera que yo me caso con esta o ella se casa con él y ya está. Y no, y formamos una pareja, ¿no? Como los cuentos de hadas y comemos todos perdices, pero resulta que no es así, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que detrás de cada uno de nosotros hay un sistema. Por eso quien no ha tomado a sus padres es que le cuesta después tomar una relación de pareja sana, porque es fundamental que nosotros tomemos conciencia de que nos estamos uniendo, o sea que dos sistemas se están uniendo. Los problemas de la pareja no se derivan de su relación en sí, sino de los enredos y los efectos de los sistemas originales de la familia de cada uno. Parece que ellos dos tienen problemas entre ellos, pero nosotros sabemos que a nivel sistémico profundo, el problema está generado porque, como detrás de cada uno de ellos hay un sistema, ya nomás veamos el sistema pequeño, que sería la madre y el padre, y ya el problema viene de atrás, como no se solucionó lo de atrás, entonces cuando ellos se unen, acarrean los problemas que vienen de atrás, porque no está solucionado eso. Por eso se sigue repitiendo. Por eso ella elige, qué sé yo, si su papá era alcohólico, elige un hombre alcohólico, o él, si su mamá, no sé, era, qué sé yo, muy apática, va a elegir una mujer apática. Siempre buscamos características muy similares a nuestros progenitores. Obviamente que esto lo hacemos a nivel inconsciente, no nos damos cuenta después de un tiempo de convivir en pareja, o sea, cuando nos casamos y la relación empieza a avanzar. Al comienzo está esta cosa del enamoramiento, de las mariposas en el estómago, y todo muy bonito, y nadie se da cuenta de nada. Pero después todo eso empieza a aparecer. Es imposible que no aparezca, porque esos enredos van a volver, como el sistema busca el equilibrio, van a volver a subir a la superficie y se van a ver. Entonces, cada uno se une en pareja al otro con el fin de justamente resolver sus problemáticas entre sí. Si lo hacemos desde ese lugar, la pareja puede crecer, pero si no lo hacemos desde ese lugar para crecer, una pareja tiene que unirse para crecer. Y una pareja solo se sostiene cuando la ley del equilibrio de dar y tomar se mantiene siempre vigente. Si en la pareja uno toma, toma, toma y el otro no da, no da, no da, ya esa pareja está destinada a fracasar. Siempre tiene que volver a haber un equilibrio entre el dar y el tomar, continuo. Esa es la pareja que va hacia adelante. De acuerdo con Bert Hellinger, un esposo y una esposa se regalan mutuamente las respectivas energías de sus polos, porque uno necesita del otro. La mujer le da al hombre su lado femenino,
mientras que el hombre le da a la mujer su aspecto masculino. Surgen problemas cuando cada uno no abraza verdaderamente su propio polo o las influencias sistémicas evitan que los socios de la relación vivan una relación sana, ¿no? Por ejemplo, cuando se meten los padres de él, se meten en la relación, ellos se meten en la relación, ahí también vienen los conflictos. Por eso el comprender esto de los polos femeninos y masculinos es sumamente importante en una constelación. Por eso nosotros, fíjense, que cuando trabajamos, los elementos estos que usamos, que son neutros, sí tienen lo femenino y lo masculino. Eso dice mucho en una, o sea, es que muestra casi todo en la constelación, porque ya nos determina de qué lado viene, de lo femenino o de lo masculino. No solo por la rama paterno-materna, sino por la energía que hay en el sistema. ¿Mm? Si yo como mujer no tomé, no integré mi energía masculina en mí y mi energía femenina, es que va a estar complicada la cosa. Y el hombre lo mismo. Ahora después lo vamos a ver con el tema de las esferas, pero esperen que no quiero mezclarles para que no se confundan. Para abrazar y vivir el género respectivo de uno, se requiere una relación sana con el progenitor del mismo sexo. Y acá empieza esto que les voy a explicar de las esferas. Es decir, ¿cómo sería? Cuando somos pequeños, ahí vamos a buscar un pequeño. Cuando nosotros somos pequeños, por lo general, ¿qué sucede? La niña entabla una relación, que ya sabemos por la psicología de Freud, que es edípica con papá. Y el niño entabla una relación con mamá. ¿Mm? Estos complejos que ya fueron estudiados por los psicólogos, es que son reales, no es que es un invento, es real, es tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Dice Hellinger. Si en un punto de mi existencia, o sea, cuando yo crezco, no salgo, o sea, como mujer, no salgo de la esfera de papá y me voy hacia la de mamá, y el varón al revés sale de la esfera de mamá y se va hacia la de papá, va a suceder que yo voy a ser una nena de papá, él un nene de mamá, y nos vamos a juntar desde ahí y desde ahí va a fracasar la relación. Para que una relación prospere, yo tengo que ser una nena de mamá, o sea, de mi mismo sexo, tengo que pasar a la esfera de mamá y el varón a la esfera de papá. Desde este lugar sí una relación va a florecer, que es lo que menos sucede, pero es lo que debería suceder. Por eso, a veces, ¿no es cierto?, en las relaciones se casan dos niños, dos pequeños, dos niños internos lastimados, se unen y por eso después la relación no prospera, porque ninguno pudo pasar a la esfera que le corresponde. Bien, en las constelaciones, nosotros como terapeutas o consteladores, ¿m? Eh, también tenemos una energía que prepondera. Eso también nosotros lo tenemos que reconocer en nosotros. Si tenemos más de femenino que de masculino. Y también tenemos que ver, por eso les decía lo de los objetos, cuál es la línea que prepondera en el sistema. A veces hay sistemas que son de mucha energía masculina y a veces hay sistemas que son de mucha energía femenina. Eso también nosotros lo observamos, porque por lo general se siguen modelos de diferentes tipos. Después vamos a ver cuáles modelos. La experiencia del flujo del poder femenino a través de las generaciones puede ser muy benéfica y dar lugar a una verdadera fuerza femenina equilibrada,
que no necesita elevarse por encima de la masculinidad porque está bien trabajada en el sistema, está bien llevada esa energía femenina. Entonces las mujeres no quieren preponderar sobre los hombres. El amor sano se basa en un respeto mutuo, en la igualdad, en el reconocimiento y en el aprecio del otro género y el equilibrio entre dar y recibir. Lo que sucede es que en los sistemas, por lo general, o son muy matriarcales, muy patriarcales. O sea, se venera la masculinidad y en otros sistemas la feminidad. ¿Mm? Como que es más importante ser mujer que ser hombre. O en otros que es más importante el hombre que la mujer. No hay equilibrio. Entonces, cuando ya eso, que obviamente viene de generaciones atrás, no es que es de reciente, eso genera desequilibrios. Bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se ve esto? Se ve entre comillas, ¿no? A ver cómo lo podemos poner para que lo vean. No, esta es la mamá de él, la vamos a poner acá. ¿Mm? Y este es el papá de ella y lo vamos a poner acá. Vamos a sacar a los otros. ¿Por qué lo pongo así? Esto se llama doble exposición o doble transferencia. Bueno, a mí me gusta llamarle doble transferencia, pero bueno, hay autores que le llaman doble exposición. Es lo mismo. ¿Qué es lo que significa? Cuando yo estoy implicada o atrapada o identificada, llámesele, o en lealtad, no importa, es todo lo mismo con diferentes nombres, con alguien de mi sistema, parece que yo lo miro a él, vamos a imaginar que se llama Juan y ella se llama Laura, ¿no? Laura lo mira a Juan y parece que Juan la mira a Laura, pero resulta que nadie se mira, no se ven. Cuando Juan la mira a Laura, está viendo a su mamá. Y cuando Laura lo mira a Juan, está viendo a su papá. No es que lo ve realmente, o sea, de cuerpo presente, no es que lo ve, eh, a ver, como una imagen interna, o sea, lo ve a ese. Por eso sucede que cuando nosotros, el cliente configura, ¿m? Uno le pregunta, ¿dónde está vamos a suponer que es ella, ¿dónde está tu papá? Y ella dice, está acá, al lado mío. Y le preguntamos a ella, ¿y dónde está tu papá? Tu mamá, perdón, le preguntamos a él, ¿dónde está tu mamá? Y él la pone al lado de él. Ese espacio energético ocupado por los padres, cuando nosotros vemos que el cliente configura así, yo miren, justamente ayer estaba en una constelación y justamente lo que mostraba la clienta era eso. Ella, todos en hilera estaban en la familia, todos así. ¿Mm? Así configuraba. ¿Mm? A sus hermanas, a su pareja, todos estaban en hilera así. Ahí no, ahí nos estamos dando cuenta de que justamente el cliente, ¿no? Está en una doble transferencia o doble exposición. Por lo general eso sucede cuando los papás son muy sobreprotectores y son muy de estar encima de los hijos. Después los hijos no pueden cortar con esto y dependen emocionalmente de los padres. Entonces cuando vos le decís que ubique a mamá y papá, se los ponen pegados a ellos. No los pueden sentir atrás de ellos. Siempre se los ponen pegados. Por este tema que estamos viendo, que entonces, ya no me acuerdo quién era quién, pero no importa. Bueno, imaginemos que está la pareja. Cada uno cuando se mira, no está mirando realmente a su pareja. Está mirando a papá o a mamá. Y sucede así, ¿eh? Tal cual.
Eso se llama doble exposición, o sea, me identifico con alguien. ¿M? Parece que es otro, pero yo estoy viendo al otro, no estoy viendo al que es. Por eso nosotros en la constelación usamos esa frase te veo, antes no podía, porque mientras sigue atrapado aquí en esta doble exposición, es que no lo ve, está viendo al otro. O sea, al papá, también puede ser el abuelo, otro. Yo puse el papá porque es lo más clásico. Puede ser que esté viendo a su abuelo o a su abuela. Es como la imagen. Yo miro, parece que miro a él, pero yo estoy capturando otra imagen interna en mi mente, interna, y dentro mío. Por eso busco a alguien con esas características. Esto sucede todo a nivel inconsciente, no es que uno lo haga a nivel consciente. Es como si él se fundiera, ella cuando lo mira a él, este estuviera fundido en el otro. Entonces cree que lo ama, pero es que no, no es una pareja. No lo ha tomado como hombre. La mujer toma al hombre como hombre y el hombre toma a la mujer como mujer. Esa es la clave de una pareja exitosa. Cuando la mujer cree que lo toma él, pero está tomándolo a su papá, a través de él, es que no es una pareja. Y él lo mismo con ella. Y eso es lo que sucede. Por eso nosotros la doble transferencia o doble exposición la vamos a ver mucho en el campo. Mm. También lo podemos ver en figuras de nuestro trabajo, ¿no? Donde, por ejemplo, si tuvimos una mamá muy autoritaria, vamos a ver en nuestro jefe a mamá. Entonces, le tengo rechazo a la autoridad y lo veo en mi jefe. Y digo, ¿por qué mi jefe me cae tan gordo y no lo puedo soportar? Es porque estoy mirando a mamá cuando miro a mi jefe. Esto en psicología se llama también proyección. ¿M? Yo proyecto en otro, proyecto. También saben que la proyección también está el fenómeno este de la introyección, que es cuando yo no veo solo lo malo, le tiro afuera lo malo, sino que también tiro lo bueno. Entonces busco lo bueno, por eso el otro me agrada el otro, porque yo estoy viendo en el otro eso bueno mío, que como no lo tengo integrado en mí, lo veo fuera. O sea, la proyección no es solamente de aspectos negativos, también se da hacia los positivos. Por eso es tan importante integrar estas dos energías dentro de nosotros, porque cuando esas energías están integradas, yo no necesito buscarla en otros. Por eso nosotros honramos a nuestros padres, porque al honrar a nuestros padres estamos tomando esas dos energías. Eso significa en el fondo también honrar a los padres, no honrar a mamá y papá como fueron, porque eso yo lo estaría haciendo desde el aspecto de mi niña. Amo a mi papi y mi mami, todavía estoy ahí. Si yo los honro desde ahí, es que eso no es honrar. Eso es seguir en el amor ciego. Nosotros tenemos tantos problemas porque es que no podemos soltar a nuestros padres. No los podemos soltar. Seguimos amarraditos mi mamá, qué buenita, mi papá malito, o no sé qué, y no sé cuánto, y el rollo de la película. Y el rollo de la película es lo que nos hace después buscar parejas que tengan que ver con el rollo de la película. Viene todo el sistema enrollado. Son unos embrollos bárbaros. Porque yo no quiero crecer. Lo más difícil en este mundo es crecer. Me quiero quedar ahí. Y busco pareja desde este estado. Por eso después se produce la doble exposición o doble transferencia. Porque soy una niña buscando un papi. O un niño buscando una mami. No un hombre ni una mujer. Bien, debido a que la persona real no se ve, o sea, ella no lo ve a él y él no la ve a ella, ¿sí? ¿Qué sucede? Debido a esta proyección imaginaria, comienzan los grandes problemas de pareja, porque no importa lo que una de las parejas haga,
la otra pareja que está haciendo la proyección y se encuentra atrapada en esa proyección, va a interpretar cada acción y cada palabra del otro en el marco de esta doble proyección, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que, para hacerlo más, con otras palabras más sencillas, por ejemplo, Juan le dice algo a Laura, ¿sí? Y le habla a Laura como él le hablaría a su mamá. O Laura le habla a él y él parece que escucha a la mamá. Y está enojado con la mamá. Entonces se enoja con Laura. Parece que se enojó con Laura, pero está enojado con la mamá. Por eso que tenemos que tomar a los padres. Volvemos otra vez, siempre lo mismo. Hasta que yo no haya tomado a mis padres, los haya honrado, es que entonces yo no me puedo relacionar con el otro. No lo veo tal como es. El otro me habla y parece que yo ahora estoy encarnando ese personaje. Y entonces le hablo a mi pareja como le hablaría a mi papá. Y como estaba enojada con mi papá, entonces me enojo con mi pareja. Y es lo mismo. Para resolver este asunto, ¿no? De la doble exposición, tenemos que trabajar justamente haciéndole ver, ¿m? Que la pareja no es el papá, sino que es la pareja. Entonces ahí comenzamos nosotros, vamos a imaginar, bueno, voy a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que ella, ¿sí? Configuró, puso a su pareja acá, en el lugar del papá. Esto es un ejemplo, ¿eh? El papá acá. ¿M? Imaginemos que la mamá la puso en su lugar. Nosotros cuando vamos a constelar, lo que vamos a hacer es justamente que ella se gire y mire y tome conciencia de dónde está su pareja. Vos no sos mi papá, vos sos mi hombre. Mi papá es él. Nosotros le hacemos tomar conciencia de quién es quién. Porque nosotros, parece que fuera que le estábamos hablando al cliente y lo tomáramos por tonto, pero no lo estamos tomando por tonto. Le estamos, lo estamos llevando, esto se llama reconocer a cada uno. Porque es que el cliente no lo ve desde el estado de estado vacío, ¿no? Desde su inconsciente no lo ve. Sí, a nivel de la forma, de la obra de teatro, se da cuenta quién es el padre y quién es el marido. No se ve acostar con el padre, obviamente. O sea, es normal. Estamos hablando a nivel del inconsciente. El cliente ve como no debe ver. Está mirando al papá y ve a su pareja. Y está mirando a la pareja y ve a su papá. O sea que está confundida. Por eso nosotros le decimos eso. Vos no sos mi papá, sos mi hombre. Yo soy tu mujer, vos mi hombre. Yo la pequeña, tú el grande, tú el padre, yo la hija. Parece que estamos repitiendo frases que fueran muy obvias, pero es que lo obvio en la constelación es justamente lo que no se ve, no se da. Si se diera lo obvio, es que no habría que constelar. Tenemos que constelar porque es que nadie está en su lugar. Nosotros con estas frases lo vamos a ir llevando a que se dé cuenta de que energéticamente su papá está en el lugar de su pareja y su pareja está en el lugar de su papá. Por eso es que tiene problemas de pareja. O también puede suceder que ella, ¿sí? Por fidelidad y lealtad a mamá, como mamá odiaba a papá cada vez, que lo ve a papá, no me acuerdo ya cuál era el padre, creo que era este, lo ve a papá, lo ve a través de los ojos de mamá, no lo puede ver. Por eso es que nosotros habilitamos ese permiso, como mamás. Por favor, mamá, dame permiso para ver a papá
con mis ojos, no con los tuyos. Porque si yo sigo mirando a papá con los ojos de mamá, es que tampoco estoy viendo a papá. Nunca lo vi. Lo vi como lo vio mamá, no como yo. Por eso es que insistimos tanto en yo la hija, tú el padre, tú la madre, tú el padre, ustedes los padres, yo la hija, yo solo soy la hija, tú das, yo tomo, y estamos siempre con lo mismo. Porque es que eso es lo que provoca los movimientos del alma. Si nosotros no repetimos esa frase, si no estamos constantemente marcando eso, es que no se mueve nada. ¿Mm? Tenemos que salir, sacar al cliente desde ese lugar, en que ella todavía ve a su papá como una niña, o que ve a papá con los ojos de mamá, o que ve a la pareja y en realidad está viendo al padre. Todos esos enrollos nosotros son las cosas que resolvemos en la constelación. Cuando cada uno vuelve otra vez a su lugar, es que la constelación es exitosa, fluye. Porque si no logramos otra vez esto, es que no se puede. Bien. ¿Cómo determino si mis problemas de relación están relacionados con una doble exposición? O sea, ¿cómo detectamos esto de la doble exposición? Bien, por ejemplo, cuando otra persona se proyecta en mí, ¿no? O yo me proyecto en otro. Puedo intentar lo que quiero, pero todo es utilizado en mi contra. Conservo una lista o estadística, se hace evidente que las acusaciones carecen de fundamento. O sea, estoy siempre diciéndole al otro, ¿ves que las cosas son como yo te lo digo? Quiero tener razón. A menudo me siento que nadie me ve o que no me ven como soy. Eh, si yo me proyecto en otra persona, bueno, el de arriba es si otra persona se proyecta en mí, ¿no? Y esto, si yo me proyecto en otra persona, los amigos y familiares perciben a mi pareja diferente a como la veo yo. Parece que soy yo nomás el que la veo así. Mantengo una lista de estadísticas que se hace claro para mí que las acusaciones carecen de fundamento. O sea, parece que soy yo, ¿no? Yo tengo esa lista de que digo, mi pareja así, pero es que nadie corrobora mi lista. Nadie está de acuerdo con lo que yo veo. Y es mi pareja la que no se siente vista o se siente mal percibida. Es cuando escuchamos de nuestra pareja que nos reclama, que vos no me ves, que no me prestas atención, que no sé qué. Bien. Otro problema de las relaciones de pareja es la triangulación. ¿Qué es la triangulación? Que obviamente viene de triángulo, ¿no? Es cuando aparece un hijo también. Esa es una de las grandes triangulaciones, ¿no? Bien. Se llama síndrome del príncipe o de la princesa, que es parecido a lo que estábamos hablando del Edipo y el complejo de Electra, famosos. Aquí nos vamos a limitar a la triangulación más importante y común que ocurre en una relación, la participación de un niño en un conflicto abierto o latente entre los padres. En este caso, uno de los padres une fuerzas con el niño, involucrando en contra del otro progenitor. Si también es una alianza entre miembros de la familia de distinto sexo, padre-hija o madre-hijo, a menudo el niño es invitado y se coloca en la posición de la pareja del adulto. También sucede que el niño, cuando se lo usa de que, como de aliado, ¿m? Por ejemplo, la mamá le dice, mira a tu padre, lo que hace, cómo es, no seas como tu padre, ¿sí? O al revés, el padre le dice que no sea como la madre, no sé qué. Imaginar que es una niña. ¿M? Los hijos entran en este juego. Y los que participaron de niños de este juego, obviamente que les cuesta salir de esa triangulación, porque van a estar a favor de uno en contra del otro.
Imaginemos que ella, la mamá, le habló peste de los hombres toda su vida, porque su papá, no sé, era un borracho, no sé qué, vago, no sé lo que era. Claro, ella no va a poder encontrar un hombre. O si encuentra uno, va a encontrar uno que justamente se va a parecer mucho a papá. No se va a dar cuenta al principio, después lo va a notar. Porque ella está en lealtad con mamá. Cree firmemente todo lo que mamá dice acerca de los hombres. Y el niño lo mismo, puede ser que esté en lealtad con papá. Y papá, no sé, fue engañado por mamá. Dice que todas las mujeres son infieles y no sé qué. O también los usan a los hijos de defensa, ¿no? Y más que más cuando se dan separaciones. A veces cuando la pareja se mantiene, esto como que se da y se da más oculto. Pero hay un mensaje que le estamos enviando. Y esos mensajes generan este efecto de la triangulación. Y después resulta que la niña o el niño termina ocupando el lugar de la pareja de mamá o la niña el lugar de la pareja de papá. Esto hablemos energéticamente, ¿eh? Entonces, pues la niña no consigue un hombre porque está papá en el lugar del hombre. Y él no consigue una mujer porque está mamá en el lugar de la mujer. Bien. Una triangulación es una persona a nivel jerárquico inferior que es involucrado en un conflicto con un nivel superior. O sea, el nivel superior son los padres y el nivel inferior son los hijos. Ellos se los involucra en el asunto de los padres. Por eso nosotros cuando constelamos y observamos esto, nosotros al cliente le hacemos decir, esperen que voy a hacer entrar a quien entró. ¿Qué le hacemos decir? Ustedes los grandes, yo la pequeña. Ustedes sus asuntos, yo los míos. Esto es fundamental. Ustedes sus asuntos, yo me ocupo de los míos. Es como decir, basta. Yo me voy hacia la vida, a hacer mi vida. Y ustedes arréglense de lo suyo. Pero muchos hijos cargan con los problemas de los padres, inclusive siendo ya grandes. Por eso fíjense en lo importante que es honrar y soltar a los padres. Si es que queremos ser libres, ¿no? Si no, bueno, sigamos igual. Total, no hay problema. Vamos igual, o sea, no pasa nada. Pero sería totalmente benéfico soltarlos. Por eso después nosotros como padres tampoco soltamos a nuestros hijos. Porque como no podemos soltar a nuestros padres, esas familias vieron que son una cosa como los Campanelli acá en la Argentina. Que tenemos que ser así, en la mamá, ¿no? Una cosa así. Y hay que estar aferrados a eso. Y seguir haciendo como lo hizo la familia. Bueno, inicialmente esta niña o este niño en la relación de sus padres se siente muy bien al principio. ¿M? Es porque se transforma en el confidente de mamá o papá. ¿M? Se lo trata como un adulto, se siente importante, recibe mucha atención, es la princesa, el príncipe. Ay, sí, ¿no? Es un lugar que se le da preponderante dentro del sistema. Pero resulta que este niño o niña se está perdiendo ser un niño o una niña, no vive su vida de niño o de niña y se sobrecarga de ese papel adulto que le dan. Esto se traduce en competencia con el otro progenitor. Y en el transcurso de la vida adulta del niño, esto puede conducir a problemas con amigos, con colegas del mismo sexo y con las figuras de autoridad. Porque mamá me dio un lugar preponderante, porque yo soy la confidente de mamá. ¿M?
O al niño también se le dio el confidente de papá. Vieron esos padres que dicen que son amigos de los hijos. No, es que no tenemos que ser amigos, tenemos que ser padres. Y eso es ponerlos a nuestros hijos en un lugar que no les corresponde. En las relaciones futuras, por lo general, las dificultades se deben a que el lugar de la pareja está ocupado por el padre, a quien el niño interior se mantiene fiel. Por eso nosotros detectamos esto del niño interior. Sigo siendo fiel a mis padres. Esto lleva a enlaces débiles y o breves, pero detrás de esto está en realidad el hecho de que el lugar de la pareja ya fue tomado por el progenitor del sexo opuesto. Y en casos de triangulación, el cliente ni siquiera comienza a tener ninguna relación, mientras el progenitor con el que está implicado todavía está vivo. Vieron que a veces hay mujeres u hombres que se casan recién cuando sus padres mueren. Yo conozco muchos casos de eso. Se casan como en los 50, 60 años, hasta que los padres no mueren, no pueden casarse, ni formar pareja. Bueno, algunos mueren los padres y tampoco forman pareja. ¿Mm? En este contexto, a veces en una constelación nos encontramos con que dos parejas trianguladas han formado una pareja. Esta conexión es muy estable, teniendo en cuenta que ambos no están realmente en la relación. Esta relación se convierte en una pantalla gigante para cualquier proyección, donde la hija busca a su padre en su marido y el hijo busca a su madre en su esposa. Por eso son las parejas esas que se dicen mami, papi, todo el tiempo. La dificultad aquí es que se siente particularmente maravilloso estar triangulado. Estos sentimientos, bastante agradables en la superficie, son poco saludables cuando se ven desde el punto de vista psicológico. Renunciar a estos sentimientos es como ser expulsado del paraíso. Por eso la persona que quiere seguir en este estado, niño, lo hace porque es que estamos en el paraíso feliz. Ay, ¿m? Son esas parejas que después se viven peleando que tu papá, que mi mamá, que vamos con ellos, que no sé, que los son mejores los tuyos que los míos, y están todo el tiempo ahí arriba de la mesa los padres. No están ahí y los sentamos a la mesa con nosotros. No, no, yo tengo que ir con mi mamá, y que mi mamá, y que mi mamá, y que mi papá, y que mi mamá, y que mi papá. ¿Mm? Bien. ¿Por qué no queremos perder ese sentimiento de paraíso? El sentimiento de paraíso nos viene del estado intrauterino. Cuando estamos en el vientre materno, todos experimentamos el paraíso, porque es un estado en el cual no hacemos nada, todo no es provisto, estamos calentitos, a gusto, no tenemos que hacer nada. Es una maravilla estar ahí en el vientre materno. Hasta que de repente, pum, 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 empiezan las contracciones y bueno, hay fuera, hay que salir al mundo. Y cuando salimos al mundo, eso se vive como la pérdida del paraíso, se llama. El Otto Rank, famoso psicólogo, lo descubrió, ¿no? Habló de eso, bueno, el trauma del nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces ahora tengo que respirar por mí mismo, hacerme todas mis cositas, o depender, ¿no? En las primeras etapas de nuestra vida de nuestros padres, que está bien porque ahí se forma el apego seguro, que está bien tener apego seguro. El asunto es cuando sigo con el apego seguro y tengo 40 años y no me di cuenta que estoy apegado a mis padres, porque no quiero perder el paraíso.